porque este vuelo va a despegar. Para que una aerolínea sea exitosa es necesario que nuestros aviones estén bien diseñados. Por eso podemos hablar de diseño industrial. También es interesante que el confort se dé dentro de nuestras cabinas. Por eso es interesante hablar del diseño en el hábitat. ¿Y por qué no? Que nuestra tripulación luzca realmente elegante. Por eso es interesante hablar del diseño de indumentaria. Finalmente, que nos encuentres en redes, carteles y publicidades con la mejor y más atractiva imagen. Por eso es interesante hablar de diseño gráfico. Por todo esto, pasajeros y pasajeras, Aerolínea Cultural anuncia su escala en la Escuela de Diseño en el Hábitat. Seguimos en Aerolínea Cultural. Acordate que cómo podés embarcar, súper fácil. ¿Tenés aparato radio? Sí, por supuesto. 99.7, FM 99.7. ¿Me escuchás? Sí, obvio. Totalmente. Si no, te bajás la app, Aire 99, y si no, www.aire99.com.ar. ¿Seguimos las redes de aerolínea.cultural? También. Carolina.biondini, También. porque si no yo acá los tiro por la ventanilla. Bienvenido Mario González, ya sabemos que sos arquitecto, ya sabemos que sos profesor de la EDH, de la Escuela de Diseño en el Hábitat, y también sabemos que la otra semana, porque la semana pasada fue feriado, el otro viernes cuando viniste, que estuvimos charlando un poquitito de lo que era la arquitectura, el diseño, yo te había comentado algo que me habían dicho respecto de que Neuquén no tenía una arquitectura característica, y a partir de ahí surgieron todos los disparadores. Exactamente. Te digo que tuvo una repercusión increíble. Ah, mira qué bien. Así que me encantaría que pudiéramos retomar esto, ¿no? ¿Qué pasa con el diseño urbano, con el diseño arquitectónico, con el diseño de los espacios exteriores? ¿Cómo el diseño interior dialoga con los espacios exteriores? ¿Cómo interviene la arquitectura? ¿Cómo interviene el diseño? ¿Te quedás hasta el año que viene charlando? No, bueno, no para tanto. Bueno, el diseño interior interviene de manera directa con lo que es el espacio urbano. Uh-huh. Bueno, nosotros trabajamos yo doy clases en la escuela de, como sabés, como ya lo dijiste, en la Escuela de Diseño en el Hábitat. Y una de las cosas que la carrera, digamos, las incumbencias de esta carrera terciaria de diseño en el hábitat, digamos, se focaliza en todo lo que son diseños interiores y diseños exteriores, como ser espacios exteriores de una vivienda o el espacio urbano. Uh-huh. Dentro de los ejercicios que hacemos dentro de la escuela está todo lo que es interiorismo. Uh-huh. Pero digamos no desde una mirada de la decoración, uh-huh, sino de una mirada del concepto de las ideas. ¿Cómo sería? Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre ideas. Me encanta. El otro día hablábamos sobre el tema del mirar. Uh-huh. Del tema del mirar, o sea, ¿qué es la diferencia entre ver y mirar? Uh-huh. Yo creo que desde ahí surge lo que son las ideas, ¿no es cierto? Uh-huh. Sigo con lo que estaba comentando anteriormente. Bueno, el tema del interiorismo, que se trabaja todo lo que son interiores de vivienda, interiores de diferentes tipos de espacios, no uh-huh, solamente vivienda, y se trabaja también sobre el espacio urbano. Hay muchos ejercicios que hemos hecho a lo largo, yo ya hace varios años que estoy en la escuela. Sos como vitalicio. Soy medio vitalicio. Sí. Y dentro de eso hemos hecho trabajos en espacios. Por ejemplo, en muchos ejercicios lo hemos hecho sobre varios espacios urbanos de la ciudad, sobre el tema del río. Vamos a decir, ¿qué son los espacios urbanos? ¿Qué son los espacios urbanos? Bueno, el espacio urbano es el espacio de la calle, uh-huh, las plazas, en este caso interviene toda la topografía y la geografía, uh-huh, que es el accidente natural más importante que tiene Neuquén, uh-huh, por ejemplo, como ser el río, las barbas. Las barbas, claro. Digamos que rodea o está inmerso dentro de lo que es el espacio urbano, uh-huh, dentro de la ciudad, perdón. Uh-huh. Es el espacio en el cual se interviene y es en el cual intervienen las autoridades de la ciudad, ¿no es cierto? Es el, claro, espacio público, uh-huh, en el cual nosotros gozamos cada vez más. Uh-huh.
Claro. Que el otro día hablamos del río. Sí. Y este trabajo del río se hicieron muchos ejercicios se hicieron en la escuela. Digamos, la escuela fue como hablamos, un punto de iceberg. Digamos que fue como un puntapié inicial en todo este tipo de ejercitaciones. También trabajamos, bueno, en Neuquén también cuenta con lo que es el Parque Central, claro. que es un espacio importante, que tiene una escala importante dentro del centro de la ciudad, que fíjate cómo se ha ido desparramando, que es donde están las vías, se ha ido desparramando hacia los bordes, parquizaciones, juegos, bicisendas, digamos que están de moda en todas las ciudades. Y bueno, y grandes intervenciones importantes que se hicieron en todo lo que es la parte central, como el museo, digamos, después está ¿cómo es? El monumento a Malvinas. El cenotafio, claro. Claro, exactamente. Todo eso son intervenciones puntuales que se han ido generando en lo que es el Parque Central. Digamos, la escuela ha intervenido siempre de una manera, digamos, obviamente ejercitando trabajos sobre todos estos espacios urbanos. Bueno, Lili Salvo de Mendoza, la creadora de esta escuela, en algún momento que estuvo acá charlando, decía justamente que ella, cuando se vino a vivir acá, era como que le llamaba la atención el que la ciudad no estuviera mirando al río, ¿no? Y que bueno, yo creo que algo hice, ¿no? Algún aporte, creo que desde la escuela se empezó a gestar esa transformación, esta mirada, en lugar de, sí, mirá, tengo ese recurso natural que es bellísimo y le estoy dando la espalda, empezar a integrarlo. Exactamente. Bueno, Liliana, imagínate que la escuela ya tiene hoy, cumple 32 años. Está empezó en los años 90, que es más o menos donde se empezó a gestar toda esta movida que habíamos hablado anteriormente. Concursos, trabajos, propuestas, digamos, y la escuela siempre estuvo presente en todos estos foros de trabajos, haciendo muestras y mostrando, digamos, un poco digamos, la mirada de la ciudad del río, ¿no? Que es tan importante y que de a poco se ha ido poniendo en marcha, y cada vez más hoy hay muchas intervenciones ya privadas, con loteos, con edificios, Mario, mirando al río. ¿Cómo modificó esta nueva mirada? ¿Cómo modifica la arquitectura, si es que la modifica? Y yo creo que la ciudad es, digamos, es difícil entender la ciudad como algo estático. La ciudad es como es una ameba que está permanentemente en movimiento. Ese movimiento se da por estas cosas, que en realidad hoy aparece un nuevo centro, que es el nuevo centro, un centro gastronómico, centros de actividades, que es el río, que es todo lo que es la isla 132, que aparecen estas torres, estos edificios, que son muy criticados, porque de alguna manera digamos, limitan las visuales hacia el río, y vos imaginate que nosotros vivimos en una ciudad con mucho viento, nosotros vivimos en un desierto prácticamente. Si bien uno hace años que lo mira a esta zona como un valle, pero en realidad esto es una zona totalmente desértica. El valle fue generando toda con respecto a la fruticultura, que ya tiene más de 100 y pico de años, que nace a partir del dique Ballester, todo lo que es el valle, que se extiende a todo lo que son las chacras de acá de Neuquén. De alguna manera eso cambió y generó una naturaleza o un paisaje, digamos, urbano y natural, totalmente diferente. Entonces uno se confunde y uno se cree que uno vive en un oasis, y no es así. Esto es un desierto y el clima es de desierto, muchos vientos. Entonces cuando construimos estas torres, todas estas cosas altas, se generan, digamos, corrientes de aires diferentes, se generan sombras, y bueno, y estas torres que se han ido haciendo como una idea en un momento, pensando en un Puerto Madero, por ejemplo, en un símil Puerto Madero, esa era la idea. Que en realidad hubo ideas de la provincia, del municipio, cada uno se quería sacar, digamos, quería sacar tarjeta como que era la idea.
Pero es una idea mal copiada, digamos, porque no somos Buenos Aires, esto no es una ciudad de altura, y tendrían que haber hecho otra cosa, digamos. Eso fue realmente, a veces la ciudad crece y crece con estas cosas que no son buenas. Entonces, por eso es importante los concursos, las planificaciones con planificaciones urbanas, y antes de hacer estas grandes intervenciones es importante debatirlo, ¿no es cierto? Pero debatirlo sí. con diferentes instituciones, ¿no es cierto? Claro. Volvemos a repetir lo mismo el otro día. Acá está la Escuela del Hábitat, está el Colegio de Arquitectos, ¿no? Estas instituciones más varias instituciones que tienen fuerza y aparecen profesionales idóneos en la materia que se discutan estos temas, ¿no? Y además algo que dijiste, no somos Puerto Madero, no somos Buenos Aires. Me parece que cuando se empieza a copiar, empezás a perder identidad, porque perdés de vista qué es lo que tenés en el lugar, ¿no? Y qué es lo valioso. Entonces tenés un río que es una maravilla, ¿no? Claro. Y que en definitiva, bueno, a ver, queriendo hacer una intervención símil, le restás valor. Exactamente. Entonces pensar la ciudad desde la ciudad. Exactamente. ¿No? Ahí está, me parece, lo interesante de la mirada, que hablabas vos de el mirar, y después de las ideas, y estas ideas que puedan debatirse. Exactamente. Sí, eso es un poco abrir el juego. Y en ese abrir el juego, digamos, da mejores resultados. Lo que pasa es que abrir el juego implica retraso en estos trabajos, en estas inversiones, retraso en los negocios, pero es importante discutir la ciudad y el colegio y las escuelas, digamos, dar espacio para ese tipo de cosas, para abrir un poquito el juego, ¿no? Porque no es cuestión de construir por construir, sino en realidad de ver qué construir y cómo hacerlo para tener una ciudad más interesante, una ciudad con una identidad, como hablábamos el otro día, que en realidad Neuquén la tiene. El otro día hablábamos del acceso norte, hablábamos del río, hablábamos de las bardas, hablábamos de las diagonales, de estos ejes, digamos, con fugas muy fuertes, que son las diagonales, que tienen escala de calle. Exactamente, el nodo vial, todos esos puntos que se van construyendo, que son asertivos, digamos, de alguna manera reforzarlos aún más. Pero esto pasa en muchas ciudades. Por ejemplo, Córdoba, te digo, a veces lo pronuncio Córdoba, no es el mejor ejemplo, pero sí es un ejemplo válido, porque es una ciudad que, a pesar de que tiene muchos más años que Neuquén, muchos, imagínate que es una ciudad colonial, una de las cosas que tiene la universidad, tiene un colegio de arquitectos, tiene una sociedad de arquitectos, tienen escuelas hoy cada vez más de diseños, que todos hasta la facultad, que interviene de alguna manera en todas estas discusiones. Y hoy Córdoba, a pesar de estos años, viene desarrollando toda una plataforma, digamos, todo un proyecto urbano de los años 40, 50, que es importantísimo, y arma la estructura urbana de la ciudad. Ese es otro punto, digamos, a tratarse. Las ciudades tienen una estructura urbana. Esa estructura es como tu esqueleto, digamos. Claro. Y esa estructura está formada por las calles. Vos viste que Neuquén es una ciudad que no tiene jerarquía vial. No. Yo recién llegué tarde porque venía del oeste, venía del municipio, que está bueno que ellos lo hayan puesto en el oeste. Claro, sí, pero venir desde allá es terrible. O sea, hoy no hay calles rápidas, y una ciudad necesita diferentes tipos de jerarquía viales, donde tenés arterias más rápidas, arterias más lentas, con diferentes, y eso es lo que le da velocidad, y vos puedas llegar de un lugar al otro, digamos, rápidamente. Y además,
nada, pienso en la ciudad. Yo siempre decía antes, Neuquén es un choricito, largo y finito. Ahora ya no es más un choricito. No, ahora es una estructura gigante. Claro. Entonces, digo, y la cantidad de gente que viene, esta ola migratoria constante desde hace años, ¿sí? Que se sostiene, que impacta obviamente en el parque automotor, en el sentido urbano, en la dinámica de la ciudad, en el movimiento. Entonces digo, obviamente que, bueno, el pensar... digo, ¿sabes qué me pasa a mí? Que por ahí cuando se pensó algo, que hay cosas que se han pensado en Neuquén, ¿sí? Quedan chicas. Cuando las terminan de hacer ya quedan chicas. Claro. Entonces hay un punto ahí que es, voy a hacer, invito para mi cumpleaños, voy a hacer mi cumpleaños y hago una torta grande, ¿viste? Sí. Pero después invito a más gente, entonces la torta no me alcanza. Exactamente. Entonces, bueno, eso me parece que por ahí se hace un gran, por ejemplo, aeropuerto. Exactamente. ¿No? Sí, hoy quedó chico. Es chiquísimo. Claro, hoy yo creo que los vuelos, hoy por ejemplo, viajar, es más barato viajar por avión que en colectivo. Además eso pasa. Claro, hoy empezó a haber una cantidad de ofertas, digamos, económicas, que es más fácil. Vos, te vas a Buenos Aires, te vas a Córdoba y llegas en 2 horas, hora 40. Y hoy el aeropuerto es chiquito. Entonces digo, eso, ¿no? Como que por ahí las cosas que se piensan muy acá nomás. Limitada. Entonces, la mirada es tan cortita. Bueno, eso porque no hay un trabajo no hay proyecciones. Claro, no hay investigación. Y para esas proyecciones se requiere, digamos, un equipo ya sea del Estado, ya sea provincial o municipal, que trabaje. En algún momento estaba el COPADE, que creo que sigue estando, pero ha dejado de hacer ese trabajo, digamos, de investigación estricto, exigente, de empezar a planificar la ciudad a más años, digamos, a 30, 40, 50 años, y entendiendo que esta ciudad ingresa un montón de gente, te digo que diario, el otro día me comentaban que sigue entrando gente, obviamente hoy. Imagínate que esta ciudad es cabecera es el punto neurálgico que hoy, digamos, está en boca de todos, que es lo que es Vaca Muerta, y debería ser una ciudad, pero mucho mejor, muchísimo mejor, debería explotar. Por ejemplo, no se piensa la ciudad como un concepto turístico, no se piensa la ciudad como un lugar, no hay una oferta hotelera que digamos, es muy acotado, digamos, el vuelo de la gente que proyecta esta ciudad y que planifica esta ciudad. Entonces, y las instituciones paralelas están acotadas. Hoy el colegio es como que no tiene la fuerza que debería tener, ¿no es cierto? El colegio de arquitectos está, digamos, como que está en otra situación, digamos, tendría que estar más enfocado y debería ser invitado por el municipio y trabajar un poco más esto. O armar un equipo interdisciplinario que labure más sobre la planificación de la ciudad. Siempre decir, el río está bien, es una cosa, lo que hablamos lo mencionamos, pero debería ser una ciudad. Hoy es terriblemente lenta, una ciudad lenta. Bueno, a pesar de que ahora pusieron el tránsito, que está bien por un tema de seguridad, que no puedes andar, no puedes exceder la velocidad, que hay control, que es perfecto, me parece importantísimo. Pero debería tener arterias más rápidas. Bueno, hay un proyecto que creo de la ruta, que hoy ya no es más ruta, que hoy la Avenida Mosconi, que me parece buenísimo, es asertivo. Pero bueno, esas son cosas que siempre aparecen como intervenciones muy puntuales. Es como que arreglo esto y se me desarregla lo otro. No, yo creo que falta esa planificación más general. Siento que la visión integral, ¿no? Pensar la ciudad de manera integral y proyectarla de acá a 30, 50 años y empezar a accionar ya,
teniendo en cuenta todo lo que viene sucediendo y lo que viene transcurriendo. Y ahí me parece importantísimo la integración de los diferentes actores sociales, el Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, la Escuela de Diseño en el Hábitat, la universidad, ¿no? Más de los organismos que intervienen y que interactúan desde lo público. El pensar la ciudad, ¿no? El poder diseñarla desde ahí. Y tenemos en Neuquén estas riquezas como la escuela, como el colegio, como, digo, a la que hay que echar mano. Claro, sí, yo creo que requiere una planificación a un plazo más largo, porque una ciudad espectacular, es una ciudad bellísima y bueno, con todo un potencial impresionante que en realidad se debería tomar partido y hacerlo, ¿no? Porque es fantástica, una ciudad hermosa. Y otra cosa que también, digo, me queda por un lado, que hace muy poquito salió que iban a modificar los senderos de las bardas por la cantidad de gente que está haciendo uso, ¿no? Que practica o que hace running o que va a caminar o que va a correr, con lo cual ahí también hay una intervención. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, cómo el empezar a mirar la topografía, la geografía del lugar ha impactado en lo que es el diseño, el interiorismo de las casas, ¿no? En esto, imagino, qué sé yo, los espacios más amplios, mayores ventanales, el aprovechar la luz. Exactamente. Yo creo que esa es uno de los puntos que se trabaja mucho en la escuela, el interiorismo y el trabajar con el tema, decir, en el campo que habíamos hablado en un principio, lo habíamos mencionado, trabajar en el campo de las ideas, ¿no? O sea, cómo yo un espacio, una intervención interior, la rescato y qué es lo que tomo como algo positivo, ¿no? Que eso cuando uno interviene, y de ahí donde surgen las ideas, el tema de la luz, el tema de la espacialidad, el tema de tirar paredes y abrir espacios, y yo creo que esa es una dinámica que cada vez está más de moda, pero aparte cada vez va teniendo más auge y cada vez la gente se anima más a intervenir. Yo creo que eso hoy, con toda la información que tiene la gente, que ve muchas imágenes, hoy hay millones de páginas de interiorismo que trabajan esta cosa de los espacios más amplios, el tema de la luz, la relación interior-exterior, ¿no? Que es lo que hablabas vos recién, o sea, cómo el espacio natural, el espacio que nos rodea en esta ciudad tan bellísima, digamos, uno lo hace intervenir, ¿no? Así que es uno de los ejes que se trabaja mucho en la escuela, tanto en el interiorismo como en el exterior, que de alguna manera es un puntapié porque, digamos, empieza a ser como una especie de abordaje al diseño y el aporte que da eso. Hoy la escuela hace años y genera un aporte importante en la ciudad, y ha generado un aporte importante en la ciudad, que saca profesionales, digamos, idóneos en el diseño, que intervienen, ¿no es cierto?, en forma privada. Hoy todos esos diseñadores trabajan en empresas, trabajan en estudios de arquitectura. Hay muchos chicos de la escuela que nosotros en nuestro estudio lo tomamos, que trabajan con nosotros. Decime cuál es tu estudio. MGA se llama. MGA. Sí. Después, bueno, te paso los teléfonos. Yo necesito hacer algunas cositas en casa. Bueno, así que buenísimo, MGA. te voy a ir a ver, exactamente. Mario, siempre me